Buscaba a su hija. Encontró algo mucho peor. El camino a la montaña no estaba hecho para visitantes, sino para penitentes. Las sendas eran estrechas, empinadas, cubiertas por raíces que se retorcían como venas de un gigante dormido, y la tormenta que rugía desde antes del amanecer parecía empeñada en borrar cualquier huella humana que intentara ascender. Adriana llevaba casi 2 horas subiendo, empapada, con la capucha pegada al rostro y los dedos entumidos por el frío, pero sin detenerse. El viento soplaba con tanta fuerza que a ratos tenía que agacharse para no perder el equilibrio. La lluvia, punzante como agujas, golpeaba sus mejillas enrojecidas y hacía que entrecerrara los ojos para poder distinguir el camino. Sin embargo, nada de eso la frenaba. Lo único que la movía era esa idea fija, insistente, difícil de describir: su hija estaba en peligro. Esa certeza absurda, alimentada por la carta que había recibido la noche anterior, la guiaba hacia la cima como si fuera una cuerda invisible atada a su pecho. Cada vez que resbalaba, cada vez que el barro se abría bajo su bota, la imagen regresaba, la pequeña corriendo, descalza, pidiendo ayuda. Y aunque Adriana no sabía de dónde venía esa imagen, si era un recuerdo, una proyección, un delirio, la sensación era tan intensa que la obligaba a seguir. Pero también había alucinaciones, sombras que parecían moverse entre los árboles, voces que se confundían con el viento, repitiendo su nombre con un tono afligido, fragmentos borrosos de conversaciones que nunca había tenido. Todo se mezclaba con esa idea persistente de que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. Jimena, aguanta, mi amor. Ya voy. La montaña parecía escucharla. Un trueno retumbó tan cerca que el suelo vibró. Adriana apretó el paso. Sabía que no podía detenerse. Si lo hacía, la culpa, esa que le comprimía el pecho, esa a la que nunca se atrevía a mirar directamente, la paralizaría. La carta seguía en su bolsillo, humedecida. La había leído tantas veces que ya se sabía de memoria cada palabra. Tu hija fue vista en el santuario de la cumbre. Ven sola. No había remitente, ni firma, ni pistas. Pero la frase final era lo que la había desgarrado por dentro. Ella preguntó por ti. La subida terminó de golpe, como si el camino hubiera decidido abrirse a un claro inesperado. Y allí, en la cima, se alzaba el santuario, una construcción imponente de madera oscura, techos inclinados y campanas silenciosas que colgaban como advertencias mudas. No era un monasterio tradicional. Parecía más bien una mezcla de capilla y fortaleza, con muros demasiado altos y ventanas demasiado angostas. Adriana se detuvo un instante para recuperar el aliento. El aire era más frío allí arriba, pero también más limpio, menos revuelto que en la montaña. Aún así, algo en aquel lugar le erizó la piel. Un presentimiento antiguo, casi animal. El acceso principal estaba abierto, sin puertas, como si esperaran su llegada. Cruzó el umbral sin pensarlo demasiado, porque si lo hacía, si se cuestionaba, aunque fuera un segundo, sabía que empezaría a temblar. El interior era más oscuro que afuera. Aromas a incienso quemado y madera húmeda impregnaban el aire. Pasillos estrechos se prolongaban en direcciones que no podía distinguir con claridad, y figuras vestidas con túnicas color ceniza se movían con pasos silenciosos, sin mirarla directamente, casi flotando. Ninguno tenía rostro visible. Todos llevaban capuchas que cubrían la mayor parte de su expresión. Sin embargo, Adriana sintió que la observaban, no con ojos físicos, sino con algo más profundo, más frío. Una campana sonó una sola vez. Su eco se extendió por los corredores como si viajara bajo el piso y subiera por las paredes. Un hombre se acercó. O al menos ella asumió que era un hombre por la forma de sus manos. Su túnica era diferente, más oscura, más pesada, adornada con una cuerda de nudos en el cuello. Levantó ligeramente la cabeza y aunque no mostró su rostro, su voz era segura, controlada, como la de alguien acostumbrado a dirigir. Te esperábamos, dijo. La frase le perforó el estómago. Adriana dio un paso atrás, instintivamente. ¿Cómo? ¿Cómo supieron que vendría? El guardián, porque así lo nombraron otros acólitos que se deslizaron detrás de él como sombras obedientes, no respondió de inmediato. En cambio, extendió una mano indicando que lo siguiera. En este lugar, dijo con calma, nadie llega por accidente. Caminó con movimientos ceremoniales, lento, casi hipnótico. Adriana no tuvo más opción que seguirlo. A medida que avanzaban por los corredores, notó que todo el santuario estaba construido sobre simetrías, pasillos que se reflejaban a sí mismos,
puertas dobles, escaleras gemelas. Era como caminar dentro de un espejo roto en fragmentos perfectamente ordenados. Vine por mi hija, dijo Adriana, intentando que su voz no sonara nerviosa. Me dijeron que estaba aquí, que la vieron. El guardián se detuvo frente a una puerta alta, sin manija. Aquí no buscamos a los desaparecidos, respondió. Aquí buscamos a quienes cargan con algo que ya no soportan. Adriana frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El guardián inclinó la cabeza. Aquí, dijo, casi susurrando, solo existe un propósito, un segundo nacimiento. La frase cayó sobre ella con un peso extraño. Un escalofrío le recorrió los brazos, no de frío, sino de intuición. Algo dentro de esas palabras sonaba demasiado literal para ser metafórico, demasiado preciso, demasiado preparado. Antes de que pudiera preguntar, la puerta se abrió sola. Detrás de ella, un pasillo descendía en espiral, iluminado por velas que parecían no tener origen visible. Tu hija no está perdida, dijo el guardián. Pero para encontrarla, primero tendrás que encontrarte a ti misma. Y entonces Adriana dio el primer paso hacia abajo, sin imaginar que ese descenso no era hacia una sala, ni hacia un rito, ni hacia un grupo de monjes, sino hacia el lugar más oscuro de su propia memoria. La montaña parecía cerrarse detrás de Adriana mientras avanzaba por el estrecho sendero que conducía al interior del santuario. Los árboles, retorcidos por el viento, formaban arcos naturales como si vigilaran su paso. Cada tanto, una ráfaga helada arrastraba campanillas de metal que colgaban entre las ramas, piezas oxidadas que producían un sonido demasiado profundo para lo ligera que era la brisa. Un sonido que no parecía venir del aire, sino de algo más denso, más antiguo. El guardián caminaba delante de ella, sin apuro, sin mirar atrás. La túnica gruesa que llevaba apenas se movía, como si el viento lo evitara. Desde que lo conoció, en la entrada del santuario, no había pronunciado palabra adicional. Solo ese enigmático, solo un segundo nacimiento. Una frase que se repetía en su mente con cada paso, mezclándose con la ansiedad que vibraba en su pecho. Mi hija. Tengo que encontrarla. Este lugar. Ella está aquí. Está en peligro. El guardián finalmente se detuvo frente a una estructura de piedra que parecía incrustada en la montaña. No tenía puertas visibles, solo una entrada estrecha tallada en forma de óvalo. Custodiaban la entrada dos figuras inmóviles, dos guardianes más, de identidades ocultas bajo capuchas profundas. Ninguno llevaba armas, pero un solo vistazo bastaba para entender que no las necesitaban. El primer guardián alzó una mano, y los otros dos respondieron inclinando levemente la cabeza. Adriana sintió una corriente fría atravesarle la columna, como si algo invisible acabara de examinarla. Entra, dijo finalmente, con una voz que resonó más como un mandato que como una invitación. Adriana cruzó el umbral, y de inmediato la luz del exterior se extinguió detrás de ella. Una oscuridad húmeda la engulló por completo. El guardián avanzó, tocando la pared con la yema de los dedos. Al hacerlo, líneas de luz se encendieron como senderos de fuego blanco, revelando un pasillo estrecho que parecía respirar. Las paredes estaban cubiertas con cintas de tela, colgadas una sobre otra. Miles. De todos los colores, texturas y tamaños. ¿Qué es esto?, preguntó Adriana, deteniéndose frente a una cinta carmesí, desgastada por las manos del tiempo. Memorias, respondió el guardián. Fragmentos que quienes llegan aquí deciden entregar, o que deben recordar. La explicación no aclaraba nada. Si acaso, hacía que todo fuera más inquietante. Mientras avanzaban, voces susurradas emergían de las cintas. No palabras completas, no frases, solo emociones, gritos apagados, sollozos secos, risas quebradas. Adriana sintió un pinchazo en el corazón. ¿Y si mi hija, si una de estas cintas? El pensamiento fue demasiado fuerte, lo sacudió antes de que pudiera completarse. Al final del pasillo, el espacio se abrió en un amplio recinto circular. No era un templo tradicional, no había bancas, ni iconografía religiosa. Pero sí un altar. Un altar extraño, tallado directamente en la roca viva. Encima de él, una campana enorme de bronce, cubierta de inscripciones que parecían moverse cuando uno parpadeaba. 3 guardianes más aguardaban ahí. Ninguno hablaba. Ninguno mostraba su rostro. Uno de ellos extendió una bandeja con un cuenco oscuro. Dentro había agua, o algo parecido al agua, brillante, ligeramente turbia,
como si reflejara una luz que no existía en la habitación. Debes purificarte para continuar, dijo el guardián que la había guiado. Nadie puede avanzar con la mente nublada. Adriana dudó. No puedo perder tiempo. Mi hija, el tiempo no se pierde aquí, respondió otro guardián, desde el lado opuesto del altar. Solo se repite, si uno insiste. Las palabras le provocaron un estremecimiento inesperado. Aún así, tomó el cuenco. Al acercarla a sus labios, el líquido emitió un aroma tenue, casi familiar, como el de las sábanas de su hija después de despertarla para la escuela, cálido, suave. Un recuerdo que le aprisionó el pecho. Adriana bebió. El líquido no sabía a nada. Pero al instante, todo en la sala pareció estirarse hacia atrás, como si la montaña se desdoblara sobre sí misma. Un mareo violento la obligó a apoyarse en el altar. Sus oídos se llenaron con un sonido grave, constante. Un monitor cardíaco. El pitido que había escuchado la última vez que vio a su hija con vida. No. No, no, no. Ese recuerdo. Ese no podía. Ese no debía venir ahora. Los guardianes no se movieron. No la ayudaron. Solo la observaron. Cuando finalmente recuperó estabilidad, el guardián señaló un arco tallado al fondo del recinto. A partir de aquí, caminarás sola. No temas a lo que recuerdes. Temes más a aquello que olvidas. Adriana tragó saliva, secó las lágrimas que no recordaba haber derramado, y dio un paso hacia el nuevo pasaje. Ahí comenzaría la verdadera búsqueda. La oscuridad la esperaba. Y algo dentro de ella también. El corredor que se abría ante Adriana parecía más una garganta de piedra que un pasillo construido por manos humanas. Era estrecho, húmedo, y la luz que surgía del techo, un resplandor difuso sin fuente visible, parecía latir al mismo ritmo que su respiración. Cada paso que daba se amplificaba en eco, repitiéndose como si algo caminara detrás de ella, pero cuando giraba, solo encontraba vacío. El aire estaba cargado con un olor peculiar, una mezcla entre incienso quemado y madera húmeda. A medida que avanzaba, empezaron a resonar voces. No eran susurros. No eran lamentos. Eran recitaciones, como oraciones repetidas en bucles imperfectos, surgidas desde alguna parte, de todos lados, o quizás de dentro de su mente. Lo que busca, la busca. El dolor llama por su nombre. Para sanar, primero debe recordar. Las voces no correspondían a nadie visible. No se parecían a su hija. No se parecían a nadie que conociera. Pero, aún así, le estremecían los huesos. El corredor desembocó en una sala inmensa, mucho más tecnológica de lo que cualquier parte del santuario sugería. Una contradicción arquitectónica imposible, paredes de roca milenaria fusionadas con paneles de vidrio, mesas de piedra junto a vitrinas con mecanismos complejos, luces de vigilancia incrustadas en techos cavernosos. Era una especie de archivo, pero no uno común. Sobre largas mesas había carpetas abiertas, grabadoras antiguas, fotografías sin fecha, cintas de tela organizadas en estantes interminables, y pilas de cuadernos cuyo papel parecía recién colocado a pesar de estar cubiertos de polvo. Adriana avanzó con cautela. Un guardián esperaba en la sala, inmóvil frente a un conjunto de estantes. No la volteó a ver, pero habló como si supiera exactamente dónde estaba. Este es el salón de los registros. Aquí se guarda lo que quienes llegan no pueden cargar, o no pueden soltar. La frialdad con la que lo dijo hizo que Adriana sintiera un vacío en el estómago. ¿Mi hija, pudo haber pasado por aquí?, preguntó, con un hilo de esperanza. El guardián no respondió directamente. Busca. Cada verdad tiene su sitio. No era una confirmación, pero tampoco una negación. Y eso era suficiente para que ella se lanzara entre los estantes. Las carpetas no tenían nombres. Ninguna. Solo fechas incompletas, símbolos extraños y pequeñas marcas que parecían hechas por manos temblorosas. Algunas tenían anotaciones breves como: regresó. No logró desprenderse. Vio demasiadas sombras. Perdió la memoria nuevamente. Y otras, más largas, describían estados emocionales intensos, desesperación, pérdida, culpa, miedo, obsesión. Pero ninguna mencionaba a una niña. Ninguna describía algo que se pareciera a lo que ella buscaba. Aún así, sentía que se acercaba a algo, algo que vibraba en el aire como un aviso. Llegó a una mesa central donde había una colección de cuadernos encuadernados con hilo de cáñamo. Tomó uno al azar y lo abrió. No contenía texto.
sino dibujos. Cientos de dibujos hechos a lápiz, escenas repetidas de personas escalando la montaña, personas de rodillas frente a los guardianes, personas llorando sobre campos de ceniza, personas entregando objetos a un altar. Y muchos de ellos se repetían, una y otra vez, como si distintas personas hubieran vivido exactamente las mismas escenas. Un patrón inquietante. Adriana sintió un tirón en el pecho. ¿Por qué tantos regresaban? Como si buscaran algo y no lo encontraran. Como si no pudieran salir de aquí. En una segunda mesa había documentos mecanografiados. Uno en particular llamó su atención, un reporte. Sin fecha. Sin autor. Solo un encabezado. Ingresos al santuario para la separación. El contenido era escalofriante en su neutralidad. Las personas ingresan en distintos niveles de aflicción. Algunas lo hacen una sola vez. Otras, múltiples veces. Hemos registrado casos en los que la culpa construye realidades alternas para justificar un retorno. La reconstrucción mental puede generar ilusiones persistentes, familiares, voces, búsquedas. No debe intervenirse. El proceso es parte de la purificación. Adriana sintió un frío súbito. Un pensamiento fugaz quiso formarse, pero ella lo aplastó inmediatamente. No podía dejar que la duda se filtrara. No ahora. No cuando estaba tan cerca de encontrar a su hija. Cerró el documento con brusquedad. Entonces vio algo más. Un estante con objetos personales, llaves, pulseras, peluches, cartas, relojes, cosas aparentemente normales. Algunos repetidos. Varios muy parecidos entre sí. Las mismas cosas, dejadas por distintas personas. Un guardián se acercó finalmente, rompiendo su quietud. No busque similitudes entre lo que otros dejaron, dijo. Cada objeto significa algo diferente para quien lo entrega. Yo no he dejado nada, respondió Adriana con voz tensa. Aún no, respondió el guardián. Pero lo harás. Ella retrocedió un paso. El guardián añadió, con una calma que hería, toda búsqueda aquí termina en un desprendimiento. Lo que más amas, o lo que más temes, es lo que se entrega al final. Adriana sintió que algo en su interior se resquebrajaba. Pero no cedió. No podía hacerlo. Si estos archivos escondían la verdad, ella la encontraría. No importaba lo que tuviera que enfrentar. No importaba qué recuerdos quisieran emerger. Ella no se iría sin su hija. El guardián no la detuvo cuando abandonó la sala de registros, pero su silencio era una advertencia. Aún así, Adriana siguió adelante. La sensación de estar a punto de encontrar algo, quizás una pista, un rastro, la confirmación definitiva de que su hija estaba allí, era más fuerte que el miedo. Frente a ella se abría un corredor ancho que se retorcía como una raíz gigante. Las paredes estaban cubiertas por placas de metal pulido, a veces lisas, a veces onduladas, otras golpeadas por manos antiguas. Reflejaban la poca luz como espejos deformados. Pero no reflejaban solo su cuerpo. Reflejaban fragmentos. Unos paneles mostraban a Adriana tal cual estaba, con la ropa húmeda por la tormenta, el cabello enmarañado, la respiración agitada. Otros la mostraban más joven. Otros más vieja. Otros, llorando. Y en algunos, no salía ella. Salía una niña. Desenfocada. Moviéndose rápido, como si escapara de algo. Adriana se estremeció. Hija, ¿eres tú? La figura infantil desaparecía cada vez que ella parpadeaba. El corredor acabó en una puerta de madera sin cerradura, cubierta con símbolos circulares. Al empujarla, entró en una sala amplia iluminada por fuego, antorchas clavadas en las paredes, braseros humeando en el centro, y sobre todo, una plataforma en forma de círculo. 3 guardianes la esperaban allí, uno con las manos entrelazadas, otro sosteniendo una lámpara de aceite, y un tercero portando un cuenco con agua oscura. Adriana no había pedido ayuda, pero actuaban como si la reunión estuviera programada. Llegaste al pabellón de los reflejos, dijo uno de ellos. Aquí confrontamos la forma que toma el dolor. No vine a confrontarme, respondió Adriana con un hilo de voz. Vine por mi hija. Y sé que ustedes saben dónde está. El guardián de la lámpara levantó la flama hacia ella. La sofocante luz tembló entre ambos. Lo que buscas está ligado a lo que no quieres ver. Tu memoria te guía, y te oculta. La paciencia de Adriana se quebró. Dejen de hablar en acertijos.
Si mi hija está aquí, si la han visto, si participa en este ritual de separación, díganmelo. Díganme qué debo hacer para llegar a ella. Los guardianes se miraron entre sí. Una decisión silenciosa. El de las manos entrelazadas dio un paso al frente. Entonces mira. El guardián del cuenco se acercó. Dentro del agua oscura flotaban sombras, como humo atrapado bajo líquido. Adriana sintió un escalofrío recorrerle la columna. El agua empezó a agitarse sin que nadie la tocara. Y entonces, una imagen emergió. Primero borrosa, luego más clara. Una casa, un interior familiar, una cocina pequeña, la luz de una tarde nublada. Y una niña, sentada sola frente a una mesa. Sus pies colgando sin tocar el piso. Un plato vacío frente a ella. Mirando la puerta. Esperando. Adriana retrocedió de inmediato. No. No. Esto no es mío. Esto no es mío. Esto es una manipulación. Es parte de su ritual para quebrar a la gente. El guardián respondió con calma. Nadie te muestra nada que no venga de ti. El agua giró. Otra imagen. Estanterías envueltas en fuego. Una cortina ardiendo. La niña corriendo hacia la estufa. Una voz llamándola desde alguna parte, desesperada. Adriana gritó, «Detén esto. No quiero verlo. No vine aquí para esto». El guardián sostuvo su mirada. «Viniste por ella. Y para encontrar algo perdido, primero hay que aceptar donde se soltó». Adriana apretó los dientes. Su respiración se descontrolaba. Las imágenes en el cuenco eran demasiado nítidas. Demasiado reales. Demasiado conocidas. Pero no podían ser reales. Ella no había dejado sola a su hija. Ella nunca habría hecho eso. Nunca. Se aferró a esa idea con desesperación. Los guardianes le dieron espacio. No se acercaron. No la presionaron. Solo observaron en silencio cómo luchaba contra algo que no tenía forma, pero que la devoraba desde adentro. Un temblor recorrió el pabellón. Las antorchas chispearon. Las sombras en las paredes se estiraron como manos intentando alcanzarla. Adriana cayó de rodillas. «Mi hija está viva», susurró, como si al decirlo en voz baja pudiera convertirlo en verdad. «Está viva. Y la encontraré. No importa lo que ustedes quieran que crea». Los guardianes no corrigieron su afirmación. No la confrontaron. No le negaron nada. Pero el silencio que dejaron caer sobre ella fue más devastador que cualquier palabra. Era el silencio de quienes ya conocían el final. Y esperaban a que ella misma lo alcanzara. Con un esfuerzo brutal, Adriana se puso de pie. Aún temblaba. Aún no podía respirar bien. Pero su determinación ardía. «Muéstrenme el camino», exigió. «Sea donde sea que el ritual continúe. Voy a ir». Los guardianes inclinaron la cabeza. Una aceptación sobria. «El camino no se muestra», dijo uno. «Se recuerda». Y con un gesto lento, señalaron hacia una salida estrecha entre las rocas. Una salida que ella no había visto antes. Una salida que parecía latir al ritmo de su propio corazón. Adriana avanzó hacia ella sin mirar atrás, ignorando la sensación aplastante de que algo, dentro de ese cuenco de agua oscura, la había estado esperando desde hacía mucho. Algo que no era su hija, sino la verdad que había pasado toda su vida evitando. El pasaje que Adriana tomó parecía más antiguo que el resto del santuario. No tenía antorchas, ni símbolos, ni ornamentos. Solo roca desnuda, húmeda, fría. A medida que descendía, el aire se volvía más pesado, casi espeso. Podía sentirlo entrar en sus pulmones como si la montaña respirara con ella, marcando el ritmo de cada paso. La salida apareció de pronto, una compuerta circular hecha de dos enormes piedras que se abrían hacia los lados sin hacer ruido. Adriana cruzó y se encontró en una sala amplia, ovalada, con paredes de piedra negra que reflejaban sombras que no correspondían a la luz de las antorchas. Era un lugar casi subterráneo, envuelto en un silencio que no era simple ausencia de sonido, sino una presencia abrumadora. En el centro del recinto había un círculo marcado en el suelo con líneas talladas, formando patrones que parecían moverse si uno los observaba por demasiado tiempo. 3 guardianes la esperaban allí, pero eran distintos a los anteriores. Llevaban vestiduras oscuras y máscaras que ocultaban sus rostros. «Has llegado al final del camino», dijo uno de ellos con voz grave.
Aquí comienza la separación. Adriana dio un paso adelante, aún con el temblor del pabellón de los reflejos recorriéndole las manos. Quiero ver a mi hija, dijo. No daré un paso más hasta que me la entreguen. Los guardianes permanecieron inmóviles, como estatuas. Después de un largo silencio, uno de ellos levantó una mano y señaló el círculo tallado. Solo dentro de este espacio podrás alcanzar aquello que buscas. Adriana se quedó quieta. Algo estaba mal. Demasiado mal. El ambiente era distinto a todo lo que había visto antes en el santuario. Había una tensión profunda, un peso en el aire que parecía pulsar desde el suelo. ¿Mi hija está ahí?, preguntó, sin acercarse aún. Lo que queda de ella, respondió otro guardián. Lo que tu memoria permite sostener. El estómago de Adriana se encogió. Esas palabras no tenían sentido. No podían tenerlo. ¿Qué significa eso? Su voz se quebró. Yo vine a salvarla. La dejé un momento, solo un momento, y cuando regresé, cuando llegué. Pero las imágenes del cuenco surgieron de inmediato. La pequeña en la cocina. El fuego creciendo. El humo. La puerta cerrada. Y el silencio. Adriana negó con la cabeza con violencia. No. Eso no pasó así. Eso es lo que ustedes quieren que yo crea. Ustedes manipulan la mente. Eso es lo que hacen aquí. Juegan con los recuerdos. Yo necesito a mi hija. Ella está viva. Estoy segura. Los guardianes no retrocedieron, pero tampoco la atacaron. Eran espectadores. Observadores entrenados para ver a la gente romperse. Finalmente, el guardián central habló. Adriana, elegiste venir aquí. Nadie te trajo. Nadie te engañó. La separación no es para los muertos. Es para los vivos que no han aceptado la muerte. Las palabras la atravesaron. Como un cuchillo frío. Y por un instante, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No, susurró. No es cierto. Yo vine porque ella estaba perdida. Yo vine porque alguien se la llevó. Yo vine porque. Pero su voz se disolvió. No recordaba quién se la había llevado. No recordaba haber recibido un secuestro, una pista, una amenaza. No recordaba haber buscado ayuda antes de subir la montaña. No recordaba nada, excepto que ella había dejado a su hija sola. Un error pequeño. Un descuido breve. Una decisión que parecía no tener consecuencias. Hasta que las tuvo. El guardián se acercó lo suficiente para que el eco de su voz fuera íntimo. Tu mente creó un enemigo para evitar mirarte a ti misma. No existe un culpable externo. No existe una fuerza que te arrebató a tu hija. Solo ocurrió lo inevitable de una ausencia. Y tú, no regresaste a tiempo. Adriana sintió sus piernas ceder. Cayó de rodillas, las manos en el rostro, tratando de contener una angustia que no tenía bordes ni límites. Entonces, logró decir, si ella no está, si todo fue una mentira, ¿qué estoy haciendo aquí? Los guardianes se movieron al unísono, formando un círculo a su alrededor. Has venido a elegir, dijo el central. La separación ofrece dos caminos. Aceptar lo que ocurrió, cargar con el duelo real y abandonar la montaña para vivir una vida distinta. Rechazar la verdad, entregarte a las sombras del ritual y convertirte tú misma en una presencia perpetua que repetirá eternamente la búsqueda que te trajo aquí. Era el segundo nacimiento del que hablaba el guardián de la entrada. No para su hija. Para ella. El precio era la memoria. O la negación. Adriana levantó lentamente el rostro. Las lágrimas le corrían por las mejillas como ríos oscuros. Si la acepto, su voz tembló. ¿Y si no puedo vivir con eso? Nadie te obliga, respondió el guardián. Por eso existe el otro camino. El círculo tallado del suelo comenzó a emitir un brillo tenue. Las sombras de las paredes se curvaron hacia adelante, como invitándola a hundirse en ellas. Adriana sabía lo que significaba. Sabía lo que ocurría con los que tomaban ese sendero. Se convertían en las voces. En los susurros. En las figuras que se veían entre las grietas. En los reflejos que no coincidían con la luz. Serían parte del santuario. Para siempre. Buscando. Llamando. Repitiendo su culpa una y otra vez. Y ella quería a su hija. Más que a cualquier otra cosa en el mundo. Se puso de pie con dificultad.
La luz del círculo le iluminó los pies. Las sombras abrían los brazos. Y Adriana, con el corazón destrozado y la esperanza agotada, dio un paso hacia adelante. Uno, otro, uno más. Elegía, finalmente, dejar de vivir en el mundo que le recordaba lo que había perdido. Elegía la sombra. Elegía la repetición. Elegía el eco donde su hija aún parecía existir. Y mientras cruzaba el límite del círculo, susurró: si no puedo tenerla en la vida, la tendré en la sombra. Donde nunca me dejará. Donde nunca la dejaré otra vez. La luz se apagó. Las sombras la envolvieron. El ritual culminó. Los guardianes cerraron los ojos. Adriana ya no era Adriana. Era una búsqueda interminable. Un murmullo en la montaña. Una presencia que seguiría caminando, sin descanso, llamando a una niña que nunca respondería. La separación estaba completa. Adriana permanece frente al guardián, aún empapada por la humedad fría del santuario. La vela negra que él le entregó arde con una llama inquieta, como si temblara por voluntad propia. El guardián la observa con una serenidad perturbadora cuando ella pregunta si convertirse en sombra detendrá su culpa. Su respuesta es tan cruda como neutral: las sombras no sufren, pero tampoco dejan de existir, repiten, una y otra vez, aquello que no pudieron soltar. A pesar del terror, Adriana acepta su decisión. El guardián la conduce entonces a una sala enterrada profundamente en la montaña. La piedra viva emite un rumor casi humano, como si respirara. En el centro del espacio, un círculo de ceniza parece absorber toda luz. Adriana cruza su borde, sintiendo como el santuario reacciona, la temperatura cae, las paredes vibran con voces apagadas y la sombra que la ha acompañado se desliza detrás de ella, siempre a la misma distancia, siempre imitando cada gesto. El guardián le indica que piense en su hija. Adriana cierra los ojos. El recuerdo la golpea como una llama viva, la niña en la cocina, intentando prepararse un desayuno porque ella no regresaba, el fuego creciendo, la madera crujiendo, un plato cayendo al suelo, el miedo transformándose en una catástrofe irreversible. Ese último grito, el que Adriana nunca dejó de escuchar en sus sueños. El impacto emocional abre la primera grieta, la sombra deja de copiar sus movimientos con precisión. Se retrasa, se estira, su contorno vibra como si tratara de desprenderse del reflejo de Adriana. Ella siente un dolor repentino en el pecho, como si algo estuviera arrancándose de su interior. Pregunta cuánto tardará la transformación. El guardián responde que depende de cuán aferrado esté su dolor, una respuesta que no da consuelo alguno. A medida que las vibraciones aumentan, la sombra comienza a moverse de formas que Adriana no reconoce, ladea la cabeza como si escuchara un sonido ajeno, extiende un brazo hacia la pared, presionándola hasta que la piedra cede como si fuera líquido. La sombra ya no es un reflejo, está encontrando su propia forma, su propio ritmo, una existencia separada. El miedo comienza a filtrarse en la mente de Adriana. Retrocede, temblando. Por primera vez desde que llegó al santuario, considera seriamente marcharse, detener el ritual. Pero el guardián no la detiene, le recuerda que siempre puede abandonar la montaña, aunque la culpa la acompañará a donde vaya. Cada palabra se clava en su conciencia como un recordatorio cruel: no hay camino sin dolor. La sombra da un paso hacia ella. Un paso autónomo. Es el gesto definitivo que confirma que el proceso está avanzando demasiado rápido para revertirse sin consecuencias. Las paredes comienzan a temblar levemente, desprendiendo ceniza. Las voces de antiguos penitentes emergen de las grietas, murmullos superpuestos que repiten regresamos en un eco que parece multiplicarse en la piedra. Adriana grita que basta, que solo quiere dejar de sentir este dolor. Y entonces lo percibe, la sombra coloca una mano intangible sobre su hombro. Es un contacto frío, pero profundamente familiar, como si la parte más rota de su mente la estuviera tocando para pedirle que no huya. El guardián la mira, sin emoción. Le advierte que, cuando la sombra deje de imitarla por completo, ya no habrá retorno. Será el inicio de su repetición eterna, el destino que ella misma eligió. Adriana observa la figura oscura frente a ella. Ya no la refleja. Respira distinto. Se mueve distinto. Existe distinto. Es todo lo que Adriana ha tratado de evitar enfrentar durante años, convertido ahora en una entidad independiente. Ella traga saliva, con una mezcla de terror y resignación. A pesar del miedo, sabe que detener este proceso solo la devolvería al infierno cotidiano que la trajo aquí, y en un susurro casi inaudible, murmura que lo terminen.
El guardián apaga la vela negra con 2 dedos. Toda luz de la sala se contrae hacia la sombra, que comienza a expandirse como si surgiera de la misma oscuridad del santuario. El ritual de la separación ha comenzado. El aire dentro de la sala cambia apenas la vela negra pierde su llama. No es solo oscuridad, es una densidad, un peso, como si algo ancestral y hambriento hubiera despertado en el interior de la montaña. Adriana siente como la piedra respira más rápido, como si el santuario reconociera que ha llegado el momento final del ritual. Su sombra, o lo que alguna vez fue su sombra, se despliega frente a ella. Ya no es una figura plana adherida al suelo, es un cuerpo incompleto, ondulante, sin rasgos, pero con una presencia opresiva, como si fuese la silueta de una persona que nunca terminó de existir. Una parte de Adriana quiere mirar hacia atrás, hacia la salida, hacia cualquier lugar que no sea esa forma nacida de su culpa. Pero sabe que mirar atrás en este punto es inútil. El guardián permanece inmóvil en el umbral, apenas iluminado por la luz rojiza que parece brotar de las grietas del suelo. Su voz rompe el silencio con una neutralidad que contrasta con la gravedad del momento. Ha comenzado la separación. Lo que surja de aquí dependerá de tu resistencia, o de tu entrega. Adriana aprieta los puños, sintiendo como la tensión recorre su columna. No sabe si tiene fuerzas para resistir. Tampoco sabe si quiere hacerlo. La sombra avanza un paso. Cada movimiento que hace está acompañado por un sonido tenue, como el roce del carbón contra la piedra. Adriana retrocede, pero la sombra extiende lo que parece un brazo y toca su pecho. Es un contacto frío, pero no doloroso, es peor. Es reconocible. Es el frío emocional exacto que sentía desde la noche del incendio, el que le hacía difícil respirar cuando recordaba el olor a humo, el que se apoderaba de ella en cada madrugada silenciosa. Ese frío es ella. Y en ese instante, una punzada súbita azotó su mente, un fulgor emocional, una especie de memoria fracturada que se manifiesta como un destello de realidad. Se ve a sí misma corriendo por la calle, jadeando, repitiendo no tardo como si eso pudiera deshacer el fuego. Se ve preguntándole al cielo por qué no pudo haber llegado 5 minutos antes, se ve prometiéndose que nunca olvidaría el grito de su hija. Pero las sombras en la sala comienzan a murmurar. Voces apenadas, repetitivas, quemamos lo que no pudimos cuidar. Nos quedamos en lo que no supimos soltar. Regresamos, regresamos, regresamos. Adriana aprieta los dientes. Deténganse. El guardián apenas inclina la cabeza. Son los que eligieron la repetición. El destino que consideraste tomar. La sombra presiona su pecho una vez más y Adriana siente algo desgarrarse en su interior, como si 2 partes de sí misma estuvieran siendo violentamente separadas. Sus rodillas ceden y cae al suelo. La sombra se encorva junto a ella, latiendo en sincronía con su respiración. Entonces ocurre lo inesperado, la sombra empieza a imitarla de nuevo, no físicamente, sino emocionalmente. Cada sollozo que escapa de Adriana es replicado por temblores en la figura oscura. Es como si ambas estuvieran siendo tironeadas entre 2 extremos opuestos, Adriana queriendo deshacerse de la culpa, la sombra queriendo aferrarse a ella para poder existir. El guardián avanza unos pasos, lento y silencioso. Aún puedes elegir, Adriana. Ella levanta la mirada, con lágrimas empañando su visión. ¿Elegir qué? Su voz tiembla como si se fuera a romper. La separación no termina hasta que decides qué parte debe quedarse, tú o la sombra. Las palabras la atraviesan como un golpe. Entiende entonces la verdad del ritual. No se trata solo de abandonar su dolor, sino de decidir si quiere seguir viviendo con él, o convertirse en la repetición eterna de ese sufrimiento. La sombra se endereza. La habitación se oscurece más. El aire se vuelve insoportablemente pesado. Adriana se arrodilla, hiperventilando. La figura oscura la rodea, casi envolviéndola como una niebla densa. Ella siente algo dentro de sí mismo empujando hacia afuera, su angustia, su odio hacia sí misma, su autoacusación, su incapacidad de perdonarse. Todo eso, acumulado, toma la forma de esa entidad que quiere reemplazarla. El guardián habla por última vez. Si te entregas, te convertirás en ella. Si la rechazas, tendrás que cargar con lo que queda de ti, sin garantías de alivio. La sombra se inclina hacia Adriana, como si la invitara a fusionarse con ella. Y Adriana, derrotada por años de culpa, por el ritual, por la montaña, por sus elecciones, abre los labios y deja escapar un susurro devastado. Solo quiero dejar de sentir. La sombra la envuelve. La montaña tiembla.
Las voces se silencian. El guardián cierra los ojos, sabiendo perfectamente qué elección ha hecho. Adriana no grita. Eso es lo más inquietante. Cuando la sombra termina de absorberla, la sala queda tranquila. El guardián observa cómo la figura oscura, ya completa, autónoma, perfecta en su forma, se queda allí, respirando por primera vez. Ha nacido una nueva repetición. Y Adriana ha dejado de ser. El amanecer apenas alcanza la cima de la montaña cuando el guardián sale del santuario, dejando atrás la cámara ritual donde Adriana tomó su decisión final. El frío de la madrugada no le afecta. Tampoco el silencio opresivo que inunda los pasillos interiores. Para él, el santuario no es un lugar de fe ni de castigo, es un sistema, un organismo vivo que se alimenta del dolor humano, que respira a través de sus corredores y se fortifica con cada alma que elige la repetición sobre la liberación. El guardián se detiene frente al umbral exterior y observa el bosque. Entre la neblina matinal, las sombras de los árboles parecen inclinarse hacia el santuario, como si la montaña misma supiera que una transformación ha ocurrido. Adriana ya no es Adriana. Tampoco es un espíritu liberado. Ahora es una silueta perpetua que vaga por los corredores, engrosando la colección de sombras que habitan la piedra desde tiempos remotos. Ella ha elegido el ciclo, la autoacusación infinita. Y ese destino, lejos de convertirla en un fantasma, la convierte en parte del sistema que tantos peregrinos confunden con un refugio. Dentro del santuario, las sombras caminan en silencio. No buscan a nadie, no pueden. Se mueven como ecos de decisiones malogradas, sus movimientos sincronizados con la respiración de la montaña. Y entre ellas, una nueva presencia camina con pasos todavía torpes, como un recién nacido aprendiendo a existir. La sombra de Adriana se desliza por el corredor principal, imitando reflejos de una vida que ya no recuerda por completo, pero que repite por inercia emocional. A veces su forma se inclina, como si intentara tocar un objeto inexistente, la perilla de una puerta, la esquina de un mueble, un espacio cualquiera. Sus gestos carecen de objetivo, pero revelan el vestigio de una rutina, una memoria que no terminó de extinguirse. Esos movimientos inquietan a las sombras más antiguas. Dicen que cuando un recién nacido del ciclo no logra desprenderse de ciertos recuerdos, su presencia desestabiliza la armonía del santuario. Pero el guardián no interviene. Sabe que el sistema encontrará un equilibrio por sí mismo. Mientras tanto, en la sala de ritual, un grupo de monjas silenciosas limpia los restos de la ceremonia. No comentan lo que ocurrió. Tampoco se preguntan por Adriana. Cumplen con su tarea sin emitir palabra, como si fueran parte del mismo aire que las rodea. Más tarde, cuando regresan al archivo central, una de ellas abre el registro ritual. El libro es grueso, pesado, con páginas amarillentas que huelen a humedad. En él no hay nombres, solo anotaciones breves que describen patrones emocionales, ciclos de culpa, decisiones finales. Cada entrada es una brújula hacia la psicología humana, no hacia la identidad de los que cruzan esos pasillos. La monja desliza el dedo por las páginas hasta encontrar un espacio vacío. Escribe una frase. Ingresó durante una tormenta. Aflicción profunda. Eligió la repetición. No añade más. Luego cierra el libro. El guardián se acerca unos minutos después. Observa el tomo cerrado y lo guarda en el estante más alto, donde el olor a cera vieja impregna la madera. Al tocar la pasta del libro, alcanza a percibir un movimiento leve detrás de él, una sombra recién formada, esbelta y temblorosa. Sabe que es ella. Sabe que ha empezado su ciclo. Descansa, susurra, aunque él mismo entiende que en este lugar el descanso no existe, solo la inercia. Aún así, la sombra se desvanece hacia el pasillo, atraída por un rincón oscuro donde las paredes se doblan como un eco mal formado. El guardián suspira y vuelve a mirar el libro. Jamás podría contar las veces que ha visto esta historia repetirse, pero cada repetición tiene un matiz distinto. Adriana no fue la primera, ni será la última, pero algo en ella había mostrado una resistencia única, las dudas constantes, las preguntas punzantes, el impulso de desarmar la realidad para hallar a su hija, una hija que existió, sí, pero no en la forma en que Adriana creía. Camina hacia la entrada principal, donde el viento sopla con un tono grave. A lo lejos, ve un sendero que serpentea montaña abajo. Entre la niebla, aparece una figura subiendo lentamente. Una silueta humana, encorvada, llevando una mochila. Se mueve con torpeza, mirando alrededor como si buscara algo perdido. Otro peregrino. El ritual jamás se detiene. El dolor siempre encuentra su camino hasta la cima.
El guardián coloca una mano sobre la puerta de piedra y concluye su vigilia matinal. Cuando la figura se acerque, él lo recibirá igual que a los demás, sin juicio, sin emoción, sin advertencias. Porque en esta montaña, la verdad no se da como un regalo. La verdad se arranca. Y quien llega aquí, la mayoría de las veces no viene buscando redención, sino repetición. El viento ruge. Las sombras comienzan a moverse. Y en algún rincón del santuario, una nueva silueta, la de Adriana, se adapta a su eternidad recién adquirida. Si te atreviste a llegar hasta el final de esta escalofriante historia, demuéstramelo. Suscríbete a Portal Oniros y activa esa campana para que seas el primero en sentir el escalofrío de mi próximo relato. Recuerda que aquí desenterramos los secretos de casos criminales impactantes, investigamos fenómenos paranormales y las curiosidades que te volarán la cabeza. Si te gusta la historia, deja tu like y comparte con alguien que crees que le gustará este video. Y si tienes alguna sugerencia o quieres contarme tu opinión, déjame tu comentario en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.